Mamá y papá nunca fueron al mercado a comprar carne. Sin embargo, hay carne en la casa todos los días. Randy se quedó perplejo. Le preguntó a su padre de dónde venía la carne, pero su padre no dijo nada. En lugar de eso, lo llevó a la cama y lo puso a dormir. Randy estuvo una hora tumbado en la cama sin poder conciliar el sueño, porque su padre lo acostaba temprano todos los días. Luego se ponía a trabajar en el sótano. Estaba convencido de que el sótano guardaba un secreto. Para averiguar qué estaba pasando, sin miedo a morir, Randy se arrastró escaleras abajo para comprobarlo. En lugar de eso se encontró con su madre, que estaba cubierta de sangre. Su madre llevó a Randy arriba y le dijo que durmiera un poco. Pero Randy se quedó mucho tiempo en la cama sin conciliar el sueño. Al día siguiente su padre le llevó a Randy una hamburguesa de ternera por la mañana temprano. Pero Randy no se atrevió a comérsela. Cuando llegó al colegio, le contó a su profesor lo que comía en casa todos los días. El profesor no se creyó su historia. En clase el profesor pidió a los alumnos que hicieran dibujos de sus padres. Pero cuando la profesora vio el dibujo que Randy había hecho de sus padres, llamó a la madre de Randy al colegio. Ella no respondió mucho a las preguntas de la profesora. Solo dijo que a su familia le gustaba la carne. A la hora de acostarse, Randy oyó de repente pasos fuera. La siguió lentamente para comprobarlo. Para su sorpresa, encontró a sus padres comiendo carne en la nevera. Estaba tan asustado que se fue a la cama. Pero en el momento en que se metió en la cama, su cama se convirtió en un charco de sangre. Por suerte, solo era un sueño. Al día siguiente su madre sacó un filete para que Randy se lo comiera. Pero Randy no pudo comerse. Dudaba en comerla, porque su padre, que era funerario, lo mandaba a la cama temprano todos los días. Luego se iba a trabajar al sótano. Sospechaba que había una vida secreta en el sótano para sus padres. Para averiguar lo que estaba pasando. Ese día, cuando su padre no estaba en casa, se coló en la morgue para comprobarlo. Pero apenas había entrado, su padre apareció por detrás con una bolsa. Randy estaba tan asustado que ni siquiera podía respirar. Justo cuando su padre estaba sacando la bolsa y listo para operar, el bisturí de repente cayó al suelo. Randy estaba tan asustado que lo recogió. Luego salió corriendo de la habitación cuando su padre no miraba. Cuando salió, Randy estaba demasiado asustado para volver a casa. Mientras Randy pensaba dónde descansar por la noche, el auto de su padre se acercó lentamente detrás de él. Randy no tuvo más remedio que fingir que no lo sabía y siguió a su padre hasta el coche. Mirando la bolsa blanca que había en el asiento trasero, Randy intentó alargar la mano y tocarla, pero su padre se lo impidió. Cuando llegaron a casa, su madre empezó a hacer preguntas a gritos. ¿Por qué habían llegado tan tarde? Cuando se enteró de que su padre le había pedido que llevara algo en el coche, lo comprendió al instante. La familia estaba disfrutando de la velada, pero Randy no tenía apetito para la carne. En ese momento a Randy se le cayó al suelo el bisturí que llevaba en la mano. Randy intentó cogerlo, pero su padre se le adelantó. Su padre le preguntó de dónde había sacado el bisturí. Randy tuvo que explicarle que lo había cogido en la carretera. Miró a su padre con cara de furia. Randy estaba tan asustado que fingió irse a dormir a su habitación, con el fin de averiguar lo que estaba pasando en el sótano. Mientras sus padres dormían, Randy vuelve a colarse en el sótano para averiguar qué pasa. Debe haber algún tipo de vida secreta en el sótano. Cuando Randy llegó al sótano, lo encontró lleno de ropa de extraños. Estaba demasiado asustado para seguir explorando. Corrió de vuelta a su habitación, pero tan pronto como volvió a su habitación, su padre estaba sentado en su cama, con una extraña sonrisa en la cara. Se apresuró a sacar su bolsillo lleno de bocadillos. Solo entonces su padre bajó la guardia. Al día siguiente Randy le contó a su profesor lo que había pasado la noche anterior. El profesor se quedó estupefacto. Sin decir una palabra, llevó a Randy a su casa para comprobarlo. Pero cuando llegaron al sótano, ya había sido limpiado. Mientras Randy estaba desconcertado, un cuerpo cayó repentinamente del cielo. Randy estaba tan asustado que corrió de vuelta a su habitación. Justo cuando el profesor estaba a punto de salir de la casa, el padre de Randy regresó. El profesor cayó al suelo de un golpe. Por la noche sus padres estaban asando carne en el patio para que Randy se la comiera. El padre acababa de entrar. Randy quedó inconsciente de un golpe. Por desgracia, acabó siendo atado por su padre. Fue entonces cuando su padre le contó la verdad a Randy. Justo cuando cogió el cuchillo y le dio la carne a Randy. Randy cogió el cuchillo y le apuñaló en el costado. En un arrebato de ira, su padre intentó acabar con Randy. Pero en el último momento su madre consiguió salvarle. Los dos se enzarzaron en una pelea. Un minuto después ambos estaban muertos. Al final de la historia, Randy huye para vivir con sus abuelos.